Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Gamboa y mediante este video les explicaré cómo procede la prelación de créditos y prelación de embargos en el caso qué pasará con Bossa Nova propiedad horizontal. Antes de exponer cómo procede cada figura, explicaré unos conceptos que son claves para entender este video. Bueno, entonces en el hecho 17 se describe que el apartamento 604 de la Torre 6 del conjunto Bossa Nova etapa 1 presenta una medida cautelar. Pero primero, ¿qué es una medida cautelar? La Corte Constitucional, en la sentencia C-339/2004, define la medida cautelar como un instrumento mediante el cual el ordenamiento protege de manera provisional la integridad de un derecho que es controvertido en el proceso. La medida cautelar evita de manera inmediata que se prolongue el desconocimiento del ordenamiento y evita el desconocimiento de una posible insolvencia del deudor. Entonces, y en pocas palabras, es un instrumento, un mecanismo de prevención que se usa mediante la interposición de una acción judicial sobre los bienes del deudor para evitar su insolvencia. Bueno, ya con este concepto podemos hablar de qué es la prelación de créditos. Bueno, pues el artículo 2488 del Código Civil establece que, pues en pocas palabras, que el acreedor puede perseguir los bienes del deudor con el fin de que se cumpla la prestación debida, para aquellos casos en los que exista un concurso de acreedores, o sea, varios acreedores que quieran recaer o perseguir un mismo patrimonio, se ha creado una jerarquización de los derechos de crédito. Eso es lo que denominamos prelación de crédito. Con respecto a la jerarquización, hay 5 clases y existen derechos de crédito que gozan de preferencia y otros que gozan de privilegio. El Código Civil establece que las cosas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca, y también establece que gozan de privilegio los créditos de primera, segunda y cuarta clase. Bueno, los créditos de primera clase se pagan por encima de todo lo demás y persiguen la totalidad del patrimonio. En esta clase encontramos los alimentos debidos al menor, los gastos de administración de una empresa que se encuentra en reorganización y liquidación judicial, los salarios y prestaciones provenientes del contrato laboral y las costas judiciales. Pero pues no crean que lo anterior fue lo único, porque también encontramos las expensas funerarias del deudor difunto, los gastos de enfermedad del difunto por los últimos 6 meses, los artículos necesarios de subsistencia del deudor durante los últimos 3 meses y, por último, los créditos fiscales. Ahora los créditos de segunda clase. Estos tienen el privilegio de que los acreedores de primera clase no pueden perseguir los bienes retenidos para esta clase a menos de que sea el último recurso. Aquí encontramos los del posadero sobre los efectos del deudor, los del transportador sobre los objetos transportados y los del acreedor prendario sobre la prenda, ya sea con o sin tenencia. Bueno, en los créditos de segunda clase también encontramos los créditos que por cuotas vienen cancelados los prominentes compradores a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la construcción y enajenación de inmuebles. También los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo y por último los créditos navales. Bueno, los créditos de tercera clase comprenden los créditos hipotecarios. La preferencia que tiene es la garantía real. Los acreedores de primera clase no pueden perseguir esta garantía hipotecaria a menos de que no exista otro recurso, y los de la cuarta clase no pueden perseguir esta garantía así no haya más patrimonio. Bueno, y ahora vamos con los créditos de cuarta clase. Estos tienen el privilegio de perseguir la totalidad de los bienes, pero se ven ante las 3 primeras clases y se prefieren según la fecha de su causación. Los 3 primeros que componen esta clase los puedes ver en la pantalla. Los dos últimos que componen esta cuarta clase son los de las personas que están bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores y los de los proveedores de materias primas e insumos necesarios para la producción o transformación de bienes o para la prestación de servicios. Ahora vamos con la última clase o quinta clase que también son conocidos como créditos quirografarios o balistas. Estos no tienen privilegio ni preferencia alguna y comprende todos los que no están incluidos en las 4 primeras clases. Un pequeño ejemplo para que quede totalmente claro. Tenemos un señor que le debe a Pepito 8 millones por concepto de un crédito quirografario, debe 5 millones de la cuota de alimentación de su hijo, le debe 3 millones por concepto de salarios a su secretaria con la que tiene un contrato laboral y tiene un patrimonio de 16 millones. Entonces, ¿en qué orden se paga? Bueno, entonces el crédito quirografario se encuentra en la quinta clase, la alimentación del hijo se encuentra de primera en la primera clase y el salario por contrato laboral está de tercero en la primera clase. Por ende, el orden en el que se pagaría sería primero alimentación debida a su hijo, segundo salario debido a su secretaria y por último la deuda por concepto de crédito quirografario. Bueno, ahora es importante explicar la prelación de embargo, pero primero hay que saber qué es el embargo. Entonces, de acuerdo con la Superintendencia de Notaría y Registro, el embargo es una medida cautelar ordenada por el juez o funcionario administrativo competente que busca garantizar el cumplimiento de la obligación debida y evitar la insolvencia del deudor. Su principal efecto es dejar el bien objeto de la medida fuera del comercio.
Ahora sí procederemos a hablar de la prelación de embargo. De acuerdo con la sentencia T-557/2002, dicha prelación es una figura de carácter procesal que para que se pueda dar requiere que se haya interpuesto una acción judicial. En esta figura procesal, los acreedores prendarios e hipotecarios tienen prelación de embargo sobre sus créditos. Voy a profundizar este tema con dos situaciones. Entonces, primera situación, en los casos en los que no existe un acreedor con garantía real, se prefiere el embargo de aquel acreedor que envía primero la solicitud de embargo. Por otro lado, en los casos en los que sí existe un acreedor con garantía real, estos tienen prelación de embargo sobre sus créditos, de modo que si un acreedor registra un embargo de un inmueble antes de que lo haga el acreedor hipotecario o prendario, estos últimos pueden desplazar dicho embargo así inicien el proceso 100 años después de que el primer acreedor radicó el embargo sobre el bien que tenía sus garantías. Bueno, ahora sí teniendo los conceptos claros, podemos aplicar los mismos al caso ¿qué pasará con Bossa Nova, propiedad horizontal? Bueno, ahora sí, entonces en el hecho 17 se nos presenta Carmen Ortega como la propietaria del apartamento 604 de la Torre 6 del conjunto residencial Bossa Nova, etapa 1. Empecemos aplicando la prelación de créditos. En los hechos se presenta que Carmen tenía un derecho de crédito con el Banco Sudamericana con garantía real, suponiendo que solicitó un préstamo al banco y el banco se lo concedió para la adquisición de su unidad privada y que la garantía real que tiene el banco sin hipoteca sobre el apartamento, ese crédito pertenecería entonces, para efectos de la prelación de créditos, a la tercera clase. Por otro lado, en los hechos también se presenta que Carmen tenía una deuda sobre el pago de expensas comunes ordinarias y extraordinarias desde hacía 3 años con la administración de Bossa Nova etapa 1 propiedad horizontal. Este crédito correspondería a la quinta clase. Bueno, continuando, Carmen también presentaba una deuda con respecto al pago del impuesto predial de 2015 a 2019 y la valorización de 2018 con la Secretaría de Hacienda Distrital. Esta deuda corresponde a la primera clase de créditos, específicamente a los créditos fiscales. Por último, también tenemos que Carmen tenía una deuda por la ausencia de pago de las mensualidades del colegio Nueva Alianza de su hijo menor Ramiro. Entre los padres de familia y el ente educativo se celebra un contrato de prestación de servicios educativos y, por ende, el incumplimiento del pago de las mensualidades constituye un incumplimiento de una de las obligaciones de dicho contrato. Bueno, entonces con respecto al orden de pago sería, pues primero los de primera clase, que aquí serían los créditos fiscales. Después seguiría la tercera clase, que acá sería el derecho del crédito con el Banco Sudamericana. Y por último, los de la quinta clase, donde se encuentran las deudas de administración y las deudas por la ausencia de pago de mensualidades del colegio. Bueno, ahora por otro lado, con respecto a la apelación de embargo, suponemos que el banco financió a Carmen la adquisición de su unidad privada y suponemos que la garantía real que tiene es una hipoteca. Entonces, como en el caso específico existe un acreedor con garantía real, que sería el Banco Sudamericana, este será quien conduce el proceso de embargo. Como mencionamos anteriormente, los créditos de tercera clase gozan de preferencia y por ende el apartamento sobre el cual tiene la garantía el banco en caso de ser embargado y rematado se utilizará para pagar la obligación con este. No obstante, si Carmen no tiene más patrimonio, a pesar de que el banco goce de garantía real, no puede desconocer el crédito de primera clase existente en el caso y por ende sería el orden de pago mencionado anteriormente. Ahora procederé a hablar sobre la prelación de crédito y embargo para la constructora Osanova SAS con respecto al lote B en el caso hipotético de que se extinga el patrimonio autónomo y vuelva a ser de propiedad de la constructora el lote B. Bueno, entonces constructora Osanova SAS adquirió una deuda con inversiones Buenavista al momento de adquirir el lote B de acuerdo con el hecho 19. Bueno, y de acuerdo con el hecho 16, la constructora tiene una deuda con el Banco Sudamericana con garantía real sobre el lote B, pues la misma financió los recursos para construir las dos primeras torres de dicha etapa. Para efectos de la apelación de créditos, el orden de pago en el caso de que se extinga el patrimonio autónomo y el lote B vuelva al patrimonio de la constructora Osanova SAS y que haya disputa entre ambos acreedores será el siguiente. Primero se paga la tercera clase suponiendo que la garantía real que tiene el Banco Sudamericana sobre el OTB sea una hipoteca. Y posteriormente se pagaría la deuda que tiene la constructora con inversiones Buenavista, la cual pertenece a la quinta clase para efectos de la prelación de créditos. Por otro lado, para efectos de la prelación de embargo, en caso de que se extinga el patrimonio autónomo y el OTB vuelva a ser propiedad de Constructora Bossa Nova SAS, en el caso específico existe un acreedor con garantía real, que sería el Banco Sudamericana, y este será quien conduce el proceso de embargo.
Bueno, y recordando otra vez, los créditos de tercera clase o hipotecarios gozan de preferencia y por ende, el lote sobre el cual tiene la garantía el banco en caso de ser embargado y rematado, este se utilizaría para pagar la obligación de vida con el banco. Con el remanente, si es que llega a quedar, se pagará la obligación de vida a Inversiones Buenavista. Bueno, ya esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar pendiente y no olviden seguir pendientes del caso que pasará con Bossa Nova, propiedad horizontal